Hoy vamos a desentrañar un periodo fundamental de la historia europea, la Edad Media temprana desde el año 500 hasta el 1200, y para hacerlo nos sumergiremos en una de las obras más influyentes de la historiografía, un verdadero clásico, Guerreros y campesinos del historiador francés Georges Duby. Aunque no seas historiador, te aseguro que este viaje te revelará claves sorprendentes sobre cómo se forjó la Europa que conocemos. Olvídate de la visión simplista de una Edad Media oscura. Dewey nos invita a ver un mundo vibrante, en constante cambio, donde la vida cotidiana, las batallas por la supervivencia y las complejas relaciones sociales sentaron las bases de nuestra civilización. Desglosaremos la visión de Dewey en tres grandes bloques. Primero, exploraremos las bases económicas y sociales de la época. Luego, analizaremos la etapa carolingia y el impacto de las últimas invasiones. Y finalmente, veremos la época feudal y el gran despegue económico que transformó Europa. En los siglos 7 y 8, la vida económica en Europa era una constante lucha contra un medio natural dominado por el bosque. Este no solo cubría vastas extensiones, sino que también frenaba la expansión agrícola debido a antiguos tabúes. Los suelos eran diversos, desde tierras cálidas fáciles de trabajar hasta tierras frías, más compactas y difíciles. George Duby, basándose en estudios como la dendrología, sugiere que entre los siglos 8 y 12 el clima fue más cálido y seco, lo que coincidió con un primer impulso del crecimiento económico, fundamentalmente agrícola. En cuanto a la población, es muy difícil estimarla con precisión. Sin embargo, el siglo VII marca el final de una fase de regresión demográfica. Se sabe que en las zonas boscosas la población era escasa y sufría desnutrición. Curiosamente, en el siglo IX, en el corazón del reino franco, hubo síntomas de superpoblación y una gran cantidad de mendigos. Esta presión pudo ser un motor para que se dieran las primeras mejoras en las técnicas de producción, y hacia finales de ese siglo ya se vislumbraba una segunda fase de expansión demográfica. El conocimiento sobre las herramientas de trabajo de esta época es limitado, pero se sabe que eran bastante rudimentarias. El arado, por ejemplo, no era muy eficaz para trabajar suelos complejos. Los inventarios carolingios de grandes dominios muestran que los objetos de valor eran principalmente de uso doméstico o para la madera. Los instrumentos agrícolas de metal eran escasos. Esto implica que la sociedad agraria estaba mal equipada, enfrentándose a la naturaleza con las manos casi desnudas. Esta precariedad, sumada a la escasez de población, explica por qué gran parte del suelo permanecía sin cultivar. La gente dependía en gran medida de la recolección, la pesca, la caza y la ganadería para subsistir. El paisaje y las costumbres agrícolas reflejaban la densidad de población y las herramientas disponibles. Hubo una fusión entre la civilización romana que consumía pan y vino y la germánica, más centrada en la carne y los productos lácteos. Con el cristianismo se difundió la alimentación civilizada, entre comillas, con pan y vino. El sistema agrícola romano, basado en campos permanentes y rotación bienal, se degradó. Por otro lado, el sistema germánico practicaba una rotación periódica, con una estrecha relación entre ganadería y agricultura, siendo la cría de cerdos fundamental. La baja productividad de la agricultura, con rendimientos muy bajos, explica la escasez y el hambre constantes. La explotación de los señores sobre los campesinos fue un factor clave, ya que los obligaba a producir excedentes. La sociedad europea de los siglos 7 y 8 no era igualitaria, con una clara presencia de nobleza y esclavitud. Los esclavos eran numerosos, considerados propiedad y sin derechos propios. Sus hijos heredaban esta condición. Eran esenciales en las casas aristocráticas y los dominios eclesiásticos. Con el tiempo hubo una tendencia a integrar la población servil en el campesinado libre, ya que los señores comenzaron a asignarles parcelas de tierra o mansos para estimular su producción. Los campesinos libres gozaban de una libertad que implicaba pertenecer a una comunidad y depender de instituciones públicas más que de una independencia total.
La distinción entre libertad y servidumbre a menudo se difuminaba. La unidad básica de producción era la familia campesina, arraigada a la tierra. Las familias solían ser nucleares, con una clara división del trabajo. Las mujeres en textiles y el hogar, y los hombres en el campo, la casa y la construcción. El rey concentraba el poder, controlando el ejército y la justicia, además de vastas riquezas. La nobleza laica obtenía su riqueza y poder del rey y de la iglesia, ejerciendo una influencia inmensa sobre la tierra. La iglesia cristiana tenía una posición preeminente gracias a sus grandes fortunas, que crecían constantemente con donaciones. Este traspaso de bienes raíces fue el movimiento económico más importante de la época. El gran dominio o villae era la unidad económica más poderosa, con una parte explotada directamente por el señor y parcelas asignadas a las familias campesinas. Este sistema tendía a ser rígido y al requerir mano de obra gratuita frenaba las mejoras técnicas. El poder del ban, el derecho de mandar y castigar, se convirtió en una fuente clave de ingresos para los señores locales, quienes cobraban tasas y multas. Esta fiscalidad ejercida por sus agentes generaba grandes beneficios y uniformaba la condición de los campesinos a un nivel más bajo, profundizando la división social. George Dewey destaca que el señorío del ban fue un motor principal del crecimiento económico interno, ya que al exigir más a los campesinos, los impulsaba a producir más. Las actitudes mentales de la época estaban marcadas por el saqueo y la ofrenda, generando una constante circulación de bienes, a menudo como regalos ceremoniales. La guerra y la agresión eran actividades económicas normales, con el saqueo como fuente de riqueza. Los reyes acumulaban tesoros no para invertir, sino para mostrar su poder y generosidad. La iglesia también se enriqueció enormemente con donaciones. Aunque la economía rural buscaba la autosuficiencia, existía una circulación de riquezas y servicios que no encajaba con la idea moderna de comercio. Existía una fascinación por los modelos antiguos, especialmente los romanos, adoptando sus gustos y reutilizando sus estructuras. Las ciudades, aunque ruralizadas, seguían siendo centros de vida pública y religiosa. El comercio, aunque visto con cierta sospecha moral, fue regulado por el Estado carolingio. Había mercaderes profesionales, a menudo vinculados al soberano. La moneda era escasa y su uso estaba más relacionado con el prestigio que con la economía, aunque su uso en el comercio creció en el siglo IX. El lujo de la aristocracia, impulsado por el botín de guerra, estimuló la demanda de bienes caros, favoreciendo el comercio. Las invasiones vikingas, sarracenas y húngaras, a pesar de su carácter destructivo, movilizaron riquezas y al asentarse los invasores, dinamizaron la circulación de metales preciosos y el comercio. La paz de Dios, hacia el año 1000, fue crucial, al desviar la violencia feudal hacia el exterior, permitiendo la acumulación de capital y el desarrollo interno. La teoría de los tres órdenes, quienes rezan, combaten y trabajan, justificaba la desigualdad y la explotación económica, consolidando el poder de la iglesia y la caballería. La caballería, dedicada a la guerra y al consumo suntuoso, gastaba sus ingresos en lujos, fomentando la prodigalidad. Su necesidad de mantener este estilo de vida impulsaba una explotación más rigurosa de los campesinos. A partir del siglo XI, especialmente en las ciudades italianas, empezó a extenderse una nueva mentalidad de beneficio, donde la moneda se usaba para inversión y ganancia, una actitud que podríamos llamar capitalista. Esta visión contrastaba con la norma aristocrática que condenaba el ánimo de lucro. George Dewey concluye que el crecimiento económico fue impulsado por la presión señorial, el aumento de la población campesina y las mejoras agrarias. Sin embargo, la mentalidad dominante seguía valorando el gasto y la ostentación. No obstante, a finales del siglo XII, la economía urbana y el espíritu de lucro comenzaron a predominar, marcando una nueva fase de desarrollo en Europa. Ahora hablemos de los carolingios. La etapa carolingia en Occidente, desde el siglo IX hasta mediados del XI, se caracterizó por una reconstrucción política que trajo consigo la restauración del uso de la escritura en la administración. Esta renovación documental, aunque limitada a ciertas regiones, nos ofrece una claridad relativa sobre la vida económica de la época.
Los documentos carolingios, como los polípticos, inventarios detallados de grandes territorios, revelan una población inicialmente densa en algunas áreas, con cifras significativamente más altas que las del siglo VII. A pesar de esta densidad, la expansión agrícola hacia tierras no cultivadas era rara. La distribución desigual de los recursos y la superpoblación llevaron a inestabilidad y desnutrición a principios del siglo IX. Sin embargo, George Dewey sugiere que esta presión demográfica contenida pudo haber sentado las bases para una futura expansión, posiblemente ligada a mejoras técnicas. El gran dominio, con su estructura de vasta reserva señorial y parcelas para los campesinos, se extendió por regiones menos desarrolladas de la cristiandad latina. Estos dominios eran dinámicos, constantemente afectados por cambios en la propiedad. A pesar de su importancia, no cubrían toda Europa, coexistiendo con propiedades más pequeñas y explotaciones campesinas autónomas. Se observa una transformación gradual del sistema, con la creciente influencia del dinero y el fin de las grandes guerras de conquista. Esto llevó a una disminución de los servicios en trabajo que los campesinos debían al señor y un aumento de los pagos monetarios. La resistencia campesina también influyó en esta evolución. El Estado carolingio se preocupó por regular el comercio, estableciendo mercados y ferias. Se buscó la uniformidad monetaria, centralizando la acuñación en plata. Los mercaderes profesionales, como los judíos o los frisones, actuaban como fieles del soberano, obteniendo privilegios. Existían dos grandes polos de tráfico a larga distancia: la llanura del Po, conectada con Bizancio y productos de lujo, y el Mar del Norte, enfocado en el comercio de esclavos. A pesar de la agitación de superficie en el comercio de lujo, hubo un desarrollo comercial continuo, favorecido por la paz interna y el fortalecimiento de la aristocracia. La ética carolingia, que condenaba la usura, evitó un endeudamiento excesivo del campesinado. El fin de las guerras de conquista lucrativas debilitó el poder real y desintegró el imperio carolingio, sentando las bases para un nuevo desarrollo económico en un marco feudal. El periodo entre el siglo IX y mediados del XI se caracteriza por las últimas oleadas invasoras, vikingos, sarracenos y húngaros. Contrariamente a la visión tradicional, estas agresiones no frenaron el desarrollo económico de Occidente, sino que en algunos sectores lo estimularon. Los vikingos desde Escandinavia incursionaron en Inglaterra, Irlanda y Galia. Los sarracenos desde el norte de África y España musulmana atacaron las costas italianas y provenzales. Los húngaros desde Panonia realizaron incursiones anuales en diversas regiones. La cristiandad latina era una presa atractiva por sus esclavos y objetos preciosos. Los vikingos impusieron tributos en moneda, como el danegel en Inglaterra. Muchas ciudades, a pesar de ser saqueadas, no fueron destruidas y se fortificaron, lo que las revitalizó al atraer a fugitivos y sus riquezas del campo, concentrando recursos para un futuro desarrollo. Las invasiones provocaron una destesaurización, ya que los invasores fundían o comerciaban el botín, inyectando metales preciosos en la economía y aumentando la fluidez monetaria. El comercio de esclavos, aunque brutal, fue una actividad económica importante. La huida de campesinos y esclavos ante los invasores llevó a una suavización del sistema señorial, con la reducción de cargas y prestaciones, lo que estimuló la actividad y el crecimiento demográfico. En definitiva, George Dewey argumenta que el traumatismo de las últimas invasiones fue responsable de un impulso beneficioso al liberar las tendencias expansivas reprimidas por las obligaciones carolingias. Las invasiones cesaron cuando los pueblos agresores comenzaron a asentarse y cuando Occidente superó su inferioridad militar con fortalezas y caballería acorazada. La inmunidad a las invasiones a partir del año 1015 permitió el desarrollo económico ininterrumpido de Europa. En la Europa salvaje, el norte y el este, los países de origen vikingo y eslavos experimentaron un desarrollo simultáneo de estados, evangelización y urbanización, con una monetización gradual. En la región del Mar del Norte, Inglaterra, Germania, países flamencos, Inglaterra mostró una gran vitalidad económica, reflejada en el pago de tributos y una intensa circulación monetaria. La urbanización fue impulsada por razones estratégicas y Londres se consolidó como centro comercial. En Germania, Sajonia se convirtió en un motor económico gracias a la plata y la fundación de mercados.
Ciudades flamencas también se revitalizaron. La vertiente meridional, la península ibérica e Italia, tuvo un desarrollo particular por su contacto con los mundos islámico y bizantino. La reconquista en la península ibérica fue una fuente de riquezas que estimuló la economía monetaria y el poblamiento, desarrollando ciudades como Barcelona y León. En Italia, Venecia y Amalfi se enriquecieron con el comercio marítimo con Oriente, a pesar de las prohibiciones. Pisa y Génova se unieron a esta actividad, impulsadas también por el espíritu de Guerra Santa. La aristocracia urbana italiana invirtió capital en la tierra, modernizando la explotación agraria y vinculando la prosperidad urbana con el crecimiento rural. En conjunto, este periodo muestra cómo las invasiones, lejos de ser puramente destructivas, actuaron como un catalizador para cambios económicos y sociales, promoviendo la monetización, la urbanización y la reestructuración de las relaciones de poder en diversas regiones de Europa. La época feudal, que abarca desde mediados del siglo XI hasta finales del XII, se define por una nueva organización de las relaciones humanas en Europa occidental. Este cambio, en gran parte, debido a la desintegración de la autoridad monárquica, que ya venía gestándose desde la época carolingia, se precipitó con las invasiones de los siglos IX y X. La defensa del territorio, antes responsabilidad del rey, pasó a manos de príncipes regionales y más tarde a jefes locales como los castellanos, los comandantes de fortalezas. Esta fragmentación del poder político se adaptó a una sociedad rural y dispersa, donde la comunicación a distancia era extremadamente difícil. El desarrollo del feudalismo coincidió con una nueva concepción de la guerra y la paz. La ideología de la paz de Dios surgió a finales del siglo X en el sur de Galia, una región donde el poder real se había disuelto muy temprano. Promovida por la Iglesia, esta ideología buscaba disciplinar la violencia al prohibir las acciones armadas en ciertos lugares durante periodos específicos y contra grupos vulnerables como el clero y los pobres. Estas normas ayudaron a desviar la agresividad de la sociedad hacia los confines de Europa, sentando las bases para movimientos como las cruzadas y la reconquista. La sociedad feudal se concibió ideológicamente en tres órdenes. Los oradores, quienes rezan, se ubican en la cima. Debían estar exentos de impuestos y recibir una parte considerable de la producción a través de donaciones. El siglo XI y el cambio de milenio vieron una avalancha de donaciones de tierras a abadías e iglesias, lo que posicionó a la iglesia como una gran propietaria. Los bellatores, quienes combaten, eran el grupo militar que poseía la tierra, exceptuando lo donado a la iglesia, y vivía en la ociosidad, considerando el trabajo productivo como indigno. Su riqueza se invertía principalmente en equipo militar como caballos, armas y fortificaciones, lo que estimuló la metalurgia del hierro y la arquitectura militar. También valoraban el lujo, la ostentación y la generosidad desmedida, organizando fiestas y competiciones. Para ellos la rapiña era su vocación profesional y el consumo su hábito. Los laboratorios, quienes trabajan, eran la vasta masa popular que debía proveer a las élites los medios y el alimento para mantener su ocio y gastos. Su función los condenaba al trabajo manual, considerado degradante, y los privaba de plena libertad. Con la desaparición de las últimas formas de esclavitud, el campesinado en su conjunto quedó sometido a la explotación señorial. La institución señorial, aunque no era nueva, se remodeló con la evolución del poder político. La sociedad feudal se dividió en dos clases principales, señores y campesinos. La clase señorial, compuesta por clérigos y caballeros, consolidó su posición económica. Sus fortunas aristocráticas se hicieron más estables frente a las divisiones por herencia mediante prácticas como la limitación de matrimonios y la dote en bienes muebles para las hijas. La caballería reforzó su superioridad con un sistema fiscal que recaía exclusivamente sobre los pobres. Este poder, llamado derecho de van, era ejercido en espacios reducidos controlados por los castellanos, quienes imponían multas, confiscaban bienes y exigían trabajo para fortificaciones y provisiones. Estos ingresos, a menudo en dinero, eran mucho más considerables que las rentas directas de la tierra, y la justicia se convirtió en una fuente muy lucrativa de dinero para los señores. La época feudal fue un periodo de reordenación política y social, impulsada por la militarización y la posterior búsqueda de paz, lo que llevó a la consolidación de una aristocracia terrateniente y guerrera. La Iglesia, como gran propietaria,
y la explotación sistemática del campesinado a través del señorío y el derecho de ban. Durante este periodo la expansión demográfica fue una realidad y una fuerza motriz fundamental. Aunque es difícil medirla con precisión, la población de Inglaterra, por ejemplo, se triplicó en 2 siglos. Este dinamismo se vio favorecido por la liberación de los esclavos domésticos y su asentamiento en parcelas, lo que estimuló su reproducción. La homogeneización de la condición campesina, con la desaparición de las diferencias entre libres y esclavos bajo el poder del ban, y la multiplicación de matrimonios también contribuyeron a la fecundidad. El crecimiento demográfico se unió a un notable progreso técnico en la agricultura. La alimentación se basó cada vez más en el pan, lo que refleja en la proliferación de molinos. Hubo una selección de especies cultivadas. Con el triunfo del trigo y la avena, esta última fundamental para alimentar a los caballos de la caballería. Las prácticas agrícolas mejoraron, con más labranza y el perfeccionamiento del arado, al que se le añadieron piezas de hierro. El uso del caballo como animal de tiro se extendió en las zonas más fértiles. La difusión de la forja campesina y la mayor disponibilidad de metal transformaron la actividad rural. Estos avances tecnológicos, aunque costosos, aumentaron el valor de los áperos y la productividad. La roturación, es decir, ganar tierras al yermo, fue una manifestación clave de este crecimiento agrícola. Se dio de varias formas: la ampliación del claro aldeano, resultado de iniciativas individuales, la creación de asentamientos dispersos en bosques y landas, que dieron lugar a paisajes de campos cercanos, y la fundación de nuevas aldeas. Estas últimas fueron impulsadas por acuerdos entre señores y colonos con promesas de privilegios para atraer inmigrantes, lo que llevó a la disolución de grandes dominios esclavistas y a una mejora general de la condición campesina. Aunque la productividad de la tierra seguía siendo baja en general, el aumento del número de hombres, la mejora técnica y la expansión de las tierras cultivadas permitieron alimentar a más personas, reduciendo la incidencia de hambrunas trágicas. Los señores, tanto laicos como eclesiásticos, fueron los principales beneficiarios del crecimiento económico. Sus ingresos aumentaron, lo que les permitió mantener un estilo de vida cada vez más lujoso. Este incremento se basó en la explotación de las fuerzas productivas campesinas, impulsada por su deseo de mayor ostentación y por la fascinación por los modelos de vida urbanos y de lujo mediterráneos. Los señores invirtieron de diversas maneras. Relajaron gradualmente las cargas señoriales, sustituyendo los servicios de trabajo por pagos en dinero. Esto dio más autonomía a los campesinos, liberando mano de obra y estimulando la producción. Consolidaron y explotaron directamente sus reservas señoriales, a menudo las tierras más fértiles, con mano de obra doméstica y asalariada. El derecho de ban, el poder de mando y castigo fragmentado entre numerosos señores feudales, se convirtió en una fuente crucial de ingresos. Recaudaban multas, peajes, tasas sobre mercados, monopolios de venta y un impuesto llamado la talla. Estos ingresos, a menudo en dinero, eran mucho más considerables que las rentas directas de la tierra. La justicia en particular se volvió muy lucrativa. Invirtieron en infraestructura y comercio, impulsando la construcción de molinos y hornos y beneficiándose del comercio de lujo, regulando mercados y ferias para asegurar sus ganancias. La iglesia, a través de grandes monasterios como Cluny, también gestionaba vastos patrimonios. Aunque condenaban la usura, la creciente monetización y los gastos los obligaron a recurrir al crédito, lo que demuestra la dificultad de las economías señoriales tradicionales para adaptarse. Los cistercienses, con su enfoque ascético y producción de excedentes, fueron un ejemplo de monasterios que se adaptaron a la venta y el comercio. El señorío del Ban es identificado por George Dewey como el principal motor del crecimiento interno de la economía europea. Los señores, con sus crecientes gastos en guerras, torneos y lujos, se vieron impulsados a exigir más a sus súbditos, lo que a su vez estimuló la producción rural, la roturación y la circulación monetaria. Sin embargo, esta clase, especialmente en sus estratos superiores, comenzó a endeudarse con mercaderes y judíos. Las ciudades se convirtieron en el punto de convergencia de las redes de recaudación señorial, atrayendo excedentes rurales y dinamizando las actividades artesanales y comerciales. La burguesía urbana, compuesta por mercaderes y artesanos, luchó por su libertad y privilegios frente al señorío. Las ciudades se enriquecieron y atrajeron inmigrantes del campo, consolidando el poder y la fortuna de sus élites urbanas.
El despegue económico de Europa Occidental se sitúa alrededor de los años 80 del siglo XII. Se caracteriza por una aceleración del progreso y la creación de un espacio económico común que integró las regiones mediterráneas, las franjas septentrionales y orientales y el interior continental franco-germánico. Este despegue estuvo marcado por innovaciones tecnológicas. Hacia finales del siglo XII, las familias campesinas contaban con mejor equipamiento. Se generalizó la rotación trienal y el campo ya tenía las forjas y molinos necesarios. También mejoraron la metalurgia y el transporte marítimo. El descubrimiento de minas de plata en Friburgo hacia 1170 proporcionó el metal necesario para la economía comercial en expansión. El comercio se volvió mucho más activo, con mercaderes italianos presentes en Inglaterra y en las ferias de Champaña. El crecimiento urbano se intensificó notablemente a partir de 1180 y los precios subieron rápidamente, con una depreciación de la moneda, lo que indica una brusca intensificación de los intercambios. Se observa una ruptura con las actitudes económicas más primitivas de la sociedad rural. La aparición del nuevo rico, personas de origen humilde, que ascendían socialmente a través del dinero, y las dificultades financieras de los pequeños señores rurales los llevaron a recurrir a préstamos burgueses y a veces a vender partes de su dominio. Esto, junto con la adopción de contabilidad detallada en abadías, refleja un progreso del espíritu de lucro. La Europa salvaje del norte y el este experimentó un desarrollo paralelo con la integración de monedas islámicas y occidentales, el surgimiento de ciudades ligadas a los poderes principescos y una expansión agraria impulsada por colonos con técnicas más eficaces. Las ciudades italianas como Venecia, Pisa y Génova se enriquecieron con el comercio marítimo con Oriente y las expediciones de rapiña. Su aristocracia urbana, a diferencia de la del norte, invirtió capital en la tierra para modernizar la agricultura, conectando la prosperidad urbana con el crecimiento rural. En síntesis, Guerreros y Campesinos de Georges Duby es una obra monumental que nos sumerge en la compleja evolución de la Europa medieval entre los siglos VI y XII. Hemos recorrido un camino que parte de unas condiciones naturales desafiantes y una sociedad precaria, para luego ver cómo la interacción entre las fuerzas productivas, las estructuras sociales y las mentalidades colectivas impulsaron cambios profundos. Dewey nos mostró cómo la presión señorial, las innovaciones agrícolas y las invasiones, paradójicamente, catalizaron la monetización, la urbanización y finalmente un gran despegue económico a finales del siglo XII. La obra destaca la centralidad del señorío del Ban como motor de una explotación que a su vez estimuló la producción y la circulación de riquezas. Sin embargo, como toda gran obra historiográfica, el trabajo de Georges Duby ha sido objeto de un intenso debate académico, lo que lejos de restarle valor, lo enriquece. Una de las discusiones más prominentes gira en torno a la llamada revolución feudal o mutación del año 1000. Duby, junto a otros como Pierre Hubert, defendió la idea de un cambio abrupto y fundamental alrededor del año 1000, con una rápida fragmentación del poder público y el auge de los señores locales. No obstante, historiadores posteriores como Dominique Barthélemy y Thomas Bison han ofrecido una visión más matizada, argumentando que los cambios fueron más bien graduales y regionales, con mayores continuidades de lo que se planteaba inicialmente y que las relaciones de dependencia ya existían de diversas formas mucho antes. Otro punto de análisis recae en el propio concepto de feudalismo. Dewey lo empleó de manera amplia para describir un sistema político, económico y social. Algunos especialistas han preferido restringir su uso solo a las relaciones de vasallaje entre las élites militares o han destacado la gran diversidad regional que se pierde en las generalizaciones, como señala Susan Reynolds. Finalmente, si bien Dewey puso un énfasis crucial en la explotación campesina como motor del desarrollo, estudios más recientes han tendido a otorgar mayor agencia a los campesinos, reconociendo sus propias iniciativas, resistencias e innovaciones como factores más activos en la transformación del paisaje rural, más allá de ser meros sujetos pasivos de la presión señorial. Así Guerreros y Campesinos permanece como un faro para entender el medievo, pero al mismo tiempo es un recordatorio de que la historia es una disciplina viva, en constante revisión y debate. Es esta capacidad de inspirar nuevas preguntas y fomentar el diálogo lo que consolida a la obra de Georges Duby
como un clásico ineludible para cualquiera que desee comprender los cimientos de la Europa medieval y por extensión de nuestro mundo actual.